¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una capacitación más de Promo Expertos. Recordemos que esta es una escuela técnico-comercial dirigida para ustedes, los encargados que están en el mundo de la construcción como ingenieros, arquitectos, también para los encargados y dueños de ferreterías, sus dependientes y para el público en general, pues, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de electrodos marca Soldex, es una marca propia también de Promesa. Recordemos que Promesa es una empresa, un distribuidor ferretero, va a cumplir 63 años vendiendo, ofreciendo soluciones tanto al, al mercado ferretero y a lo que es la industria, pues, ¿no? Voy a comenzar a proyectar la presentación de hoy. Listo. Ok, correcto. Listo, como podemos ver en la pantalla, hoy día vamos a hablar de electrodos Soldex, ¿ok? Antes de eso, definamos bien qué significa o el concepto de lo que es soldar, pues, ¿no? ¿Qué nos indica la teoría? La teoría nos indica que soldar es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, usualmente logrado a través de la fusión, en el cual las piezas son soldadas fundiendo un material de aporte. Estos pueden ser metal o plástico. Pues no, hoy día vamos a hablar de lo que es soldar en metal, pues, ¿no? ¿Qué más nos indica? Que al fundirse forma un charco de material entre las piezas a soldar, que este se lo denomina el baño de soldadura, y al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón, pues, ¿no? Recordemos que es la fusión, que es lo que el material de aporte, gracias a la corriente eléctrica, ¿ok? Netamente es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia del estado sólido, como lo viene el material de aporte, al estado líquido por medio de la acción del calor. ¿Quién da el calor? En este caso da la corriente eléctrica, pues, ¿no? Eso es lo que es la definición de soldar. ¿Qué se necesita para soldar? Necesitamos una fuente de poder. ¿Qué es una fuente de poder? Lo que nosotros conocemos como soldadoras, pues, ¿no? En la actualidad hay soldadoras de corriente alterna y hay soldadoras de corriente continua, ¿ok? Y también va a depender mucho la presentación, el modelo, la fabricación del equipo, pues, ¿no? Como le indiqué, actualmente todavía hay dos modelos de soldadora, la inverter y la de transformador. La ventaja de la de inverter, que es más compacta, es mucho más ligera, tiene una alta eficiencia energética, quiere decir que es ahorrativa de energía por su tecnología, pues, ¿no? Precisión en control alta, es un equipo que es muy fácil de manejar, o de, mejor dicho, de aprender a soldar con este tipo de equipos. Ya vamos a ver por qué. Entrega corriente DC, que se la conoce como corriente directa. Durabilidad media es un equipo electrónico, hay que seguir unos pasos, unas recomendaciones para que tenga una durabilidad larga, y si no cumplimos con unas recomendaciones, podría pasar de que a corto tiempo o prematuramente necesite un mantenimiento. Pues no va a depender mucho del cuidado de uno, pues no. Y el costo, sí es un costo, al ser un equipo electrónico, tiene una diferencia de precio, pues no. Y todavía, digo todavía, porque el mercado aún lo requiere, todavía hay soldadoras a transformador, son robustas, eso también lo hace un equipo, se podría decir, para trabajo pesado,
pero lamentablemente tiene una pequeña deficiencia que es pesada, o sea, así como es para trabajo pesado, que es un término poquito popular, también es pesada en el sentido de, en el momento de poderla transportar de un lugar a otro, pues, ¿no? Esa es una pequeña desventaja que tiene este tipo de equipo, pues, ¿no? Eficiencia energética es baja, sí tiene un alto consumo de energía porque el tipo de fabricación lo exige, ¿ok? Precisión y control es baja, sí hay que tener un buen pulso, hay que tener bastante experiencia para poder aperturar arco y por ende mantener un arco estable, pues, ¿no? Que eso con el pasar del tiempo, con el pasar de la práctica, uno va cogiendo mucho más experiencia y por ende también se logra tener un mejor pulso, pues, ¿no? Y por ende vas a tener o vas a realizar un cordón muy estable, pues, ¿no? Corriente entrega corriente AC, que se la conoce como corriente alterna. Durabilidad alta, como les indico, al ser un equipo robusto por su tipo de fabricación, tiene una durabilidad a largo plazo, pues, ¿no? Y el costo sí es un poco bajo versus a la nueva tecnología, que son las inverter, que por ende, como indico, es un equipo electrónico, tiene su diferencia de precio, pues, ¿no? Ok, entonces ya sabemos qué soldar y qué necesitamos para soldar, pues, ¿no? También, como existen todavía los dos tipos de soldadoras, ok, también por ende nos entregan dos tipos de corriente, pues, ¿no? Como ustedes pueden ver, la corriente continua, que es la DC, y la corriente alterna, que es se la simboliza como AC, pues, ¿no? La ventaja de la corriente continua, ¿qué nos dice la teoría? Fluye siempre en la misma dirección. Voy a poner aquí el puntero. Recordemos el plano cartesiano, ejes de la Y, eje de la X, el primer cuadrante, como ustedes pueden ver, la corriente, el equipo, al ser un equipo de tecnología inverter, de tarjeta electrónica, ok, nos brinda una salida de corriente directa, quiere decir de que no varía por el paso del tiempo, sino que solamente se mantiene en el cuadrante positivo, el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante, por ende es el positivo, el de abajo el negativo, ok, siempre se va a mantener en esta dirección tipo de corriente, pues no, siempre va a estar como quien dice en el lado positivo. La ventaja de entregar la soldadora inverter este tipo de corriente es que se nos va a hacer mucho más fácil aperturar el arco, encender el arco, al menos a las personas que no tienen mucha experiencia soldando, pueden comenzar con uno de estos tipos de soldadoras, pues, ¿no? Como indico, al entregar corriente continua o corriente directa, va a tener mayor facilidad en el momento de querer aperturar arco, pues, ¿no? Como vemos, las ventajas facilitan el encendido del arco, lo que acabo de hablar, y es compatible con todos los tipos de electrodos, versus las de corriente alterna, que son las de transformador. ¿Cuál es la diferencia con la de corriente continua, las inverter? Es que en esta de aquí cambia la dirección de la corriente 120 veces por segundo en 60 Hz, que es la frecuencia que nosotros utilizamos aquí en Ecuador. Quiere decir de que varía el cuarto, este es el primer cuadrante positivo, el cuarto cuadrante del plano cartesiano, que es el negativo, por ende, la corriente fluctúa de esta manera, cambia de polaridad, se podría decir. Por eso se la conoce como corriente alterna, ¿ok? Todas las soldadoras a transformador entregan este tipo de corriente. Por ende, también y de ahí se limita un poco para, y dependiendo del tipo de electrodo, puede soldar como no puede soldar las soldadoras de transformador, versus que las inverter, como indica la teoría, son compatibles con cualquier tipo de electrodo, pues, ¿no? Recordemos que el voltaje es la fuerza que impulsa la corriente, el amperaje es la cantidad de corriente que circula por un circuito eléctrico
Y el circuito eléctrico es el camino por donde viajan las cargas eléctricas, que en este caso sería el cable, pues, ¿no? Tengamos presente muy bien estos tres tipos de conceptos, que esto a la larga nos va a ayudar bastante en el momento de adquirir un equipo, en el momento de regular un equipo, en el momento de reemplazar el cable para, dependiendo el equipo que tenga y el amperaje que tenga el equipo y todo eso, pues, ¿no? Tengamos muy bien, o tengamos conocimiento de este tipo, de estos conceptos, pues, ¿no? ¿Qué más? La corriente eléctrica en la soldadora. Como le indiqué ahorita, la novedad, ahorita lo novedoso ya son, la moda de tipo de soldadoras que tenemos en la actualidad ya son las inverter. ¿Ok? Y la ventaja que en las inverter vienen los bordes, uno puede conectar eh, el cable o vienen dos bordes, uno positivo, uno negativo, en el panel de las soldadoras, donde uno puede conectar los cables tanto de portaelectrodo y pinza de tierra, pues, ¿no? Cuando uno conecta el portaelectrodo en el lado positivo, en el borde positivo, esto se lo conoce como corriente continua, electrodo al positivo. Quiere decir, o también se llama este tipo de polaridad, se la conoce como polaridad inversa. Ojo, cuando el portaelectrodo lo conectamos al positivo y la pinza de masa al negativo, se llama polaridad inversa, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja de esta polaridad que nos ofrece las soldadoras inverter? Es que genera mayor calor al electrodo, el 70% de corriente va hacia el electrodo, fluye por el cable del portaelectrodo y es el que recibe el electrodo, pues, ¿no? La ventaja, también otra ventaja, que tenemos un arco más estable, y este tipo de polaridad es ideal para metales delgados o claro, metales, eh, o se la conoce también el material base, ok, para material bases delgados y por ende también facilita el arco, pues, ¿no? Entonces, repito, cuando el portaelectrodo lo conectamos al positivo y la pinza de masa al negativo, se la conoce como polaridad inversa, ¿ok? Cuando, cuando invertimos los cables y conectamos el portaelectrodo al negativo y la pinza de masa al positivo, se la conoce como polaridad directa, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja? Mayor transferencia de calor a la pieza, o sea, al material base, al material que vamos a soldar. Esto va a ocasionar que tenga mayor penetración, hablando del electrodo, pues, ¿no? Se va a fundir y va a ayudar a la penetración del material de aporte, y por ende son ideales para materiales gruesos, o mejor dicho, para placas o planchas o el material base que vayamos a soldar cuando ya pasan de unos 5, 6, 8, 10 milímetros, ¿no? Pero por lo general lo más común siempre se utiliza la polaridad inversa. ¿Por qué? Porque al menos aquí en Ecuador, por lo general siempre utilizamos 6011, es el electrodo más usado aquí en Ecuador. Ok, y por ende, esa es la polaridad correcta para ese tipo de electrodo, pues, ¿no? Entonces ya conocemos conceptos, ya conocemos la diferencia entre una soldadora inverter, una soldadora transformador, y también la ventaja que nos da la soldadora inverter de poder cambiar polaridad dependiendo la necesidad que se nos presente, pues, ¿no? ¿Qué más? Aquí en Ecuador, bueno, y se podría decir en todo Latinoamérica, las soldaduras eléctricas más comunes son la SMAO, que es la soldadura por arco con electrodo revestido, que todos lo conocemos, que es el más común, el más utilizado. Ok, que utilizamos una varilla de aporte que revestido que se lo conoce como electrodo. Pues no, esa es la soldadura SMAO. La GMAO es soldadura por arco con gas protector y alambre continuo. Cuando utilizamos como aporte un carrete de alambre y un gas protector. Si es MIT, podemos soldar acero inoxidable o aluminio.
y necesitamos un gas inerte, en este caso es el argón, y si no hay argón puede ser helio también, pues, ¿no? Ese es el proceso MIT, que se lo conoce más comercialmente como proceso MIT. Si vamos a soldar acero al carbón, es el proceso MAT. Ahí necesitamos un gas protector que es el CO2 y también asimismo un rollo o un carrete de alambre que es el material de aporte, pues, ¿no? ¿Ok? El tercer tipo de soldadura o proceso de soldadura que utilizamos aquí en nuestro ahora es el GITAO, es una soldadura con electrodo de tungsteno y gas protector. Por lo general esto más se utiliza cuando vamos a soldar aceros inoxidables, cuando vamos a soldar aluminio o también podemos soldar acero al carbón. Pero aquí utilizamos un accesorio, bueno, también tanto en MIT-MAT o GMAO y en la GTAO necesitamos un accesorio que se llama antorcha, que es como podría decir una manguera, que es por donde pasa el flujo eléctrico y el material de aporte, hablando de GMAO, y si es GTAO, es netamente por donde pasa también así mismo el flujo eléctrico y el flujo eléctrico y el gas protector, pero en el GTAO necesitamos primero un electrodo de tungsteno, por eso también se la conoce como proceso TIT, ¿ok? Y un gas protector que siempre tiene que ser argón o helio. Lo más común o más comercial es el argón. Y también una varilla de aporte. Este proceso es más o menos como el que tuviéramos soldando el cautín con el estaño. Así mismo, el cautín derrite el estaño y cae el punto de soldadura. Es algún proceso, se podría decir, parecido, pues, ¿no? ¿Ok? El FCAO podría decir que es algo parecido al MIT-MAT. Asimismo, se utiliza un carrete de alambre como material de aporte y puede ser sin gas. Muchas veces hay unos carretes de alambre que no necesitan gas, que se los conoce también como tubulares o como flux core o como autoprotegidos, ¿ok? Y también hay unos carretes de alambre que necesariamente necesitan gas, pues, ¿no? Pero igual, netamente el nombre técnico es alambre flux, ¿ok? Y también hay un proceso de soldadura que se llama por arco sumergido. Este es un proceso, se podría decir, más automático, ¿ok? Asimismo es una antorcha, se podría decir que es como una antorcha, un accesorio, un pico, que también va aportando material, aporta material y también necesita unos gránulos que es que viene a ser como el fundente, pues, ¿no? Podemos ver ahí que está haciendo ahí como un polvillo, algo, que ese en realidad termina siendo un fundente del material que se va aportando, pues, ¿no? Esto más se lo utiliza en lo que es construcciones de embarcaciones, estructura mucho más pesada, pues, ¿no? Pero los más comunes, el GMAO, el GMAO, el GTAO y el FCAO, pues, ¿no? Esos son los más comunes, al menos en Ecuador, y muy poco he visto, sinceramente, por arco sumergido, pues, ¿no? Ok, ya conocemos los procesos de soldadura. ¿Qué más? Hoy día nos vamos a concentrar solamente en el proceso SMAO. ¿Qué me dice la teoría que es el proceso SMAO? Es un proceso de soldadura en el que se utiliza un electrodo metálico revestido. Este electrodo conduce la corriente y al mismo tiempo se va fundiendo para formar el cordón de soldadura, pues, ¿no? El revestimiento del electrodo genera gases, protectores y escoria que aíslan la soldadura del aire mientras está caliente, pues, ¿no? Entonces aquí vamos a ver las funciones básicas del electrodo revestido, ¿ok? Son 4 funciones básicas: conducir corriente eléctrica, es por donde fluye el paso de la corriente, pues, ¿no? Y al fluir al hacer contacto con el material base se enciende el arco y por ende se va fundiendo y va depositando el material de aporte, pues, ¿no? El material de aporte es el núcleo del electrodo, este se funde y se convierte en parte del cordón de la soldadura, pues, ¿no? Proteger la soldadura de los gases, eso lo hace el revestimiento, son componentes químicos en cual generan gases al quemarse y que protegen el baño de soldadura del oxígeno y el nitrógeno del aire, pues, ¿no? Más o menos en el momento que se apertura el arco,
este revestimiento se convierte en gases, como indica la teoría, y por ende bloquea el oxígeno y el nitrógeno que hay en el ambiente, pues, ¿no? Por eso se la conoce como atmósfera protectora, pues, ¿no? Hablando de soldadura. Más o menos comparando, es como que la atmósfera que nosotros tenemos aquí en la Tierra, pues, ¿no? Si no hubiera la atmósfera, pasarían los rayos del sol y nos quemaríamos y no se podría vivir aquí en la Tierra, pues, ¿no? Asimismo acá, esos gases que al quemarse el revestimiento, forma una atmósfera protectora, como podemos ver aquí, ¿ok? Esto bloquea el paso del aire y del nitrógeno para que haya una mejor calidad de soldadura, pues no entre ninguna porosidad, o no, mejor dicho, no se forme ninguna porosidad, no se forme o a futuro no haya una oxidación por contaminación del ambiente, pues no, por eso se indica que forma una atmósfera protectora, pues no. Y la escoria, ¿qué es la escoria? La función de ella es cubrir la soldadura fundida, ayudando a enfriar lentamente, protegerla de la atmósfera y mejorar sus propiedades. ¿Qué pasa? De que esta es muy importante la escoria. ¿Por qué? Porque como ustedes podemos ver, el cordón va avanzando y por ende el baño de fusión o el cordón que se formó igual necesita una protección porque de todas maneras ya al no estar ahí presente esa atmósfera, ya está más descubierto el cordón y por ende podría filtrar algún aire y puede dañar o se puede formar alguna alguna porosidad interna y podría dañar el cordón de soldadura, pues no. Por eso es muy importante o es muy importante la función en este caso de la escoria, pues no protege ya el cordón que se ha formado por el proceso de soldadura, pues no. Esa es la función de la escoria, pues no. ¿Qué más? Constitución del electrodo revestido. Ok, aquí vamos a ver las partes de qué conforman el electrodo. Pues ¿no? Como ustedes pueden ver, el núcleo, que va a depender mucho del material base que vayamos a soldar, por ende, tiene que ser el mismo material, pues no. Si es acero inoxidable, tiene que ser el núcleo de acero inoxidable. Si es acero al carbón, el núcleo tiene que ser acero al carbón. Si es aluminio, si vamos a soldar aluminio, el núcleo tiene que ser aluminio, pues no. Entonces, el núcleo metálico es el alambre sólido que conduce la corriente eléctrica, por ahí es donde fluye la cantidad de energía que nosotros regulemos o de amperaje que nosotros regulemos. Este también se funde durante la soldadura y forma parte del cordón, pues no. Entonces, esta varilla de aporte es la que se derrite. Ok, es la que se funde, esa es la palabra técnica, y por ende genera el baño de soldadura, pues no. El revestimiento, como ya lo hemos repetido, es la capa que recubre el núcleo, son algunos componentes químicos, tiene este revestimiento, que al fundirse genera gases protectores y forma la escoria, que ya vimos para qué sirve la escoria, ok. También ayuda a estabilizar el arco y puede aportar elementos químicos al cordón. Si un electrodo no tuviera el revestimiento, no se pudiera fundir, habría porosidad, habría una mala calidad de cordón y por ende no va a haber una unión correcta de las piezas, pues no, ¿ok? Y la zona de identificación que se podría decir que muestra la marca impresa al codificarse en el extremo del electrodo e indica el tipo, número y propiedades del electrodo, como quien dice su número de cédula. Con este número que nosotros podemos ver aquí, nosotros sabemos qué tipo de electrodo es el que vamos a utilizar o el que necesitamos o si es el correcto en el momento que vayamos a aplicar o vayamos a soldar algún tipo de material, pues, ¿no? Ya vamos a ver para qué significa todos estos números y en qué nos ayuda en el momento del proceso de soldadura, pues, ¿no? Como le indiqué, todo electrodo tiene su nomenclatura, ¿ok? La primera letra que es la E significa que es un electrodo revestido, ¿ok? Las segundas, los siguientes cifras o los siguientes números,
los dos siguientes números, se podría decir, indica la resistencia a la tracción, que eso es en PSI, ¿ok? El siguiente número indica la posición a soldar, si es 1, indica que son todas las posiciones, que ya más adelante vamos a ver, y si es 2, significa que solamente se puede utilizar ese electrodo en soldando en posición plana u horizontal, pues, ¿no? Y el último indica el recubrimiento. Si es de 0,1 es celulósico, si es 2, 3, 4 es rutílico, si es 5, 6, 8 es básico, pues no, que en realidad que viene a ser bajo hidrógeno, pues no. Vamos a ver cada parte de la nomenclatura. Como le indiqué, la primera parte es la resistencia a la tracción. ¿Qué es la resistencia a la tracción? Es la capacidad del metal soldado para soportar fuerzas que intentan estirarlo o romperlo, pues, ¿no? En el electrodo revestido, que viene a ser un electrodo esmado para proceso esmado, esta resistencia se expresa en libras por pulgada cuadrada, que viene a ser PSI, pues, ¿no? Y se indica en los primeros dos dígitos del código del electrodo. Como por ejemplo, tenemos el E6013, quiere decir que este electrodo tolera hasta 60.000 PSI de resistencia a la tracción. Este tipo de electrodo es apto para estructuras livianas y medianas. Se podría decir que es para cerrajería, pues no. Este tipo de electrodo sería el más indicado para cerrajería, pero por lo general por cultura, más aquí utilizan el 6011, pues no. O al menos si no tienes mucha experiencia soldando, yo les sugiero que primero empiecen con este tipo de electrodos, que es el 6013, pues no. Hay otro ejemplo, el E7018, quiere decir de que resiste 70.000 PSI y por ende este tipo de electrodo es ideal para estructuras críticas y de alta exigencia, como cucharones de tractores, como para puentes, como para embarcaciones, ok, para este tipo de estructuras que van a soportar cargas mayores, pues, ¿no? En resumen, ¿qué me dice en resumen? A mayor número, mayor resistencia mecánica, pues, ¿no? Lo que explicaba ahorita, pues, ¿no? Y el elegir el electrodo adecuado garantiza una unión fuerte y segura. Va a depender el tipo de estructura que ustedes vayan a soldar para elegir, puede ser 6011, 6013, 7018. Pues no va a depender mucho el escenario que se les presente y dependiendo de eso, ustedes tienen que elegir el electrodo correcto, ¿no? Como podemos ver las posiciones, hay posición plana o de nivel, posición vertical, posición horizontal, posición sobre cabeza, pues no. Como le indiqué, si es número 1, si el electrodo le dice 70, el siguiente número es 1, quiere decir que puede soldar en cualquiera de estas cuatro posiciones. La posición plana, que como podemos ver aquí, la pieza está en plano horizontal, el electrodo está casi vertical y apuntando hacia abajo, su ejecución es fácil y económica. Para las personas que recién están queriendo unirse al mundo de la soldadura, yo les recomiendo que inicien primero con esta posición. Ya poco a poco va pasando, van ganando experiencia, ya pueden saltar a la posición vertical, que es como podemos ver aquí, la pieza se encuentra en posición vertical y el cordón se ejecuta siguiendo un eje vertical, pues no. Esa es la posición vertical. ¿Qué más? Tenemos la otra posición que es la posición horizontal, ¿ok? La pieza se encuentra en posición vertical y el cordón se ejecuta siguiendo un eje de dirección horizontal. El electrodo está casi horizontal y perpendicular al eje de soldadura, ¿ok? Este es otro tipo de posición en el momento que soldamos, pues, ¿no? Y la más, no la más complicada, pero la que se requiere mayor experiencia es la sobrecabeza, pues, ¿no? Es cuando la pieza se encuentra a una altura superior a la cabeza del soldador, recibe la soldadura desde abajo, tú tienes que ir maniobrando, pues, ¿no? Haciendo caligrafía de soldadura, y dice, el electrodo apunta hacia arriba verticalmente y esta posición es inversa a la plana, pues no viene a ser a lo contrario de la posición plana, pues no. Y en este tipo de posiciones hay dos tipos de juntas, como ustedes pueden ver en la plana
se la conoce como 1F cuando vamos a soldar placas como en T, como en junta T, como indica aquí el gráfico. Y también cuando hay un biselado, se la conoce como 1G, ¿ok? Cuando la soldadura es horizontal, como podemos ver aquí, la junta está una placa acostada y la otra está en posición vertical, se la conoce como 2F, ¿ok? Y si las placas están, como podemos ver aquí, está una encima de la otra, pero tiene un biselado, se la conoce como 2G, ¿ok? La posición vertical, como podemos ver aquí, las dos placas están, se podría decir, en posición horizontal, pero formando una T. Aquí se la conoce como 3F, pues no, aquí puede soldar y va a depender mucho la experiencia del soldador, puede ser en forma ascendente, de abajo hacia arriba, o descendente, de arriba hacia abajo, pues no. Esa es posición 3F. Cuando están las dos placas perpendicularmente y está el biselado, se la conoce como 3G. Asimismo, puede ser en forma ascendente, de abajo hacia arriba, o puede ser descendente, de arriba hacia abajo, pues, ¿no? Y sobre cabeza, asimismo, formando una T, esa se la conoce como 4F, o si las placas están juntas, pero ambas en paralelo y está el biselado aquí en medio, se la conoce como 4G, pues, ¿no? Ahí están las posiciones de ensoldaduras y por ende, por ejemplo, un electrodo que comience o que le sigan la sigla 1, que esté en el medio, puede soldar en cualquiera de estas posiciones y por ende también en cualquiera de estas juntas, pues, ¿no? ¿Qué más? El tipo de recubrimiento de los electrodos revestidos. En el mercado hay celulósicos, hay rutílicos y hay básicos. Los celulósicos, la mayor ventaja que tienen este tipo de electrodos es que tienen una alta penetración y un arco fuerte. Como podemos ver aquí, ideal para soldadura en todas posiciones, ya explicamos por qué, por el 1 que está aquí. Genera escoria, tiene una buena protección después de que va pasando el cordón de soldadura, protege el cordón, pues no, como le indiqué, todavía que del ambiente, pues que no haya ninguna filtración de oxígeno y de nitrógeno y no le afecte al cordón, pues no. En este caso, este tipo de electrodos celulósicos está el 6011, el 6010, pues no. También tenemos el rutílico, ¿ok? La característica de este tipo de electrodo es que genera un arco suave y estable, facilita encendido y reencendido del cordón, excelente presentación del cordón. En esta clasificación o en esta segmentación está el 6013. Por eso indico de que las personas que quieren ingresar al mundo de la soldadura inicien con este tipo de electrodos porque se le va a hacer mucho más fácil la encendida del arco. eh, el cordón ustedes van a ver de que se le va a hacer fácil llevar el arco y por ende no se les va a cortar, no se les va a pegar y con mucha más razón si utilizan una soldadora inverter van a tener mayor facilidad de ingresar al mundo de la soldadura, ¿ok? Y tenemos el básico que es de bajo hidrógeno. La ventaja de de este tipo de electrodos es que tienen alta resistencia mecánica, menor contenido de hidrógeno, menor riesgo de fisuras, va a quedar una mejor calidad de cordón y por ende de junta y por ende de mayor o para tipo de soldaduras de mayor exigencia, ¿ok? Y como indica aquí, ideales para estructuras pesadas y críticas. Pues no, ejemplo, el 7018, que ya conocemos, al menos las personas que están en este mundo saben de que este es uno de los electrodos más, de mejor no tanto mejor penetración, sino de mejor resistencia a la tracción, porque, y es ideal para, como indiqué, para estructuras que van a soportar cargas pesadas, pues no, cargas extremas.
¿Qué más? Clave para calcular amperaje dependiendo del tipo de electrodo. Hay una regla general, que es yo encontré esta regla, que se podría decir que es la más recomendada, al menos las personas que recién van a entrar en el mundo de la soldadura, que indica que por cada milímetro del espesor del material base que vayamos a soldar, se recomienda 30 a 40 amperios. Quiere decir que si vamos a soldar una placa de 3 milímetros, podemos multiplicar 3 por 30, 90, o sea, como mínimo tendríamos que poner 90 amperios regular en la máquina para poder soldar y por ende que haya una soldadura de buena calidad, pues, ¿no? Dependiendo, vuelvo y repito, si es de 5 milímetros, 5 por 3, 15, quiere decir de que tengo que regular como mínimo 150 amperios para soldar esa placa de 5 milímetros. ¿Ok? Va a depender mucho eh, el espesor del material que vayamos a hacer la junta, pues, ¿no? En el electrodo 6011, el electrodo 332, que viene a ser 2.5 milímetros, hay una tabla que se recomienda que regulen entre 60 a 90 amperios, puede ser en corriente alterna o en corriente continua, pues, ¿no? Si es el 6011 3.2, que viene a ser un octavo, que es el más comercial, el que más se utiliza, ¿ok? Pero ya le digo, por cultura, más es por cultura, ¿ok? Si ese electrodo se debe regular entre 90 a 130 amperios. También podemos utilizarlo con corriente alterna o con corriente continua. Como ustedes pueden ver aquí, dice más, quiere decir de que utilicemos polaridad inversa, ¿ok? Porque indica positivo. Quiere decir que el portaelectrodo tiene que ir al positivo. Recordemos que antes ya expliqué que la polaridad inversa es cuando conectamos el portaelectrodo al positivo y la pinza de masa al negativo, ¿ok? Si es de 4 milímetros, que viene a ser 532, es mucho más de mayor diámetro el electrodo, debemos regular entre 130 a 180 amperios. Asimismo, se lo puede utilizar con corriente alterna o con corriente continua al positivo. El 6013, la misma medida, 2.5, que debiera ser 332 en pulgadas. Este tipo de electrodo se la recomienda entre 70 a 100 amperios y lo podemos utilizar tanto en corriente continua, en corriente alterna, corriente continua, y puede ser conectado el portaelectrodo al positivo o al negativo. Y así sucesivamente, dependiendo el diámetro del electrodo, tenemos que ir regulando también el amperaje y viendo la ficha técnica del electrodo que me recomienda el fabricante, pues, ¿no? El 7018, al ser un electrodo más especializado y por ende que va a tener o va a resistir muchas más cargas, repito, es un electrodo especializado, ya es para estructuras mucho más pesadas, estructuras mucho más que va a soportar cargas mayores, cargas extremas. Como podemos ver, el mismo diámetro 2.5, que es 332, ya requiere mayor amperaje, regular mayor amperaje, necesita entre 80 a 110 amperios y aquí recomienda corriente continua preferible siempre al positivo. ¿Sí ven? 332, que viene a ser un octavo, necesita entre 110 a 140 amperios y si es 532, entre 140 a 190 amperios en corriente continua. ¿Ok? Entonces, cada tipo de electrodo con su nomenclatura y dependiendo del diámetro del mismo, requiere un amperaje mínimo y un amperaje máximo, o si no, simplemente vean ustedes la ficha técnica del electrodo. Ok, al menos ahorita ya he visto que vienen unos electrodos en funditas, o si no, indíquele a su ferretero, a la ferretería de confianza donde usted compra su electrodo, que por favor le muestre la ficha técnica del mismo para usted tener eh, un mejor, eh, una mejor aplicación del mismo, pues, ¿no? O si no, guíense en esta tabla, que esto ya se podría decir que esto es una tabla generalizada para dependiendo del tipo de electrodo, pues, ¿no? ¿Qué más? Aquí vemos un cuadro comparativo de electrodos revestidos.
un resumen, se podría decir, dependiendo del tipo de electrodo o el tipo de material que vayan a utilizar, que vayan a soldar, ¿qué recomendación nos da? ¿O qué características nos indica el 6011? Que es como lo pudimos ver, es celulósico, rico en celulosa y carbonato de sodio. La característica clave de este electrodo es que tiene una penetración profunda y es bueno tanto en corriente alterna y corriente continua, pues, ¿no? ¿Dónde lo podemos aplicar a este tipo de electrodos? En reparaciones, estructuras sucias. ¿Al qué me refiero con estructuras sucias? Que la ventaja de este tipo de electrodo es que así sea que esté un poco oxidado, el material puede soldar, mientras que con otros electrodos no van a poder aperturar arco porque ese óxido forma como una capa y por ende no va a poder arrancar fácilmente el arco. Hablando o queriendo utilizar otro electrodo como el 6013, como el 7018. El 6011 tiene esa ventaja de que así esté oxidado el material, puede arrancar el arco. Pero como recomendación y para que tengan una mejor calidad de soldadura, por lo general siempre tienen que sacar el óxido, pulir el óxido con una moladora, un disco tipo esponja, un disco de circonio o un disco de desbaste, sacar esa oxidación y de ahí ya iniciar arco, pues no, incluso como le indico, se le va a facilitar mucho más aperturar el arco y van a tener mayor facilidad en el momento que van a querer generar el cordón, pues no. ¿Ok? Entonces, el 6013 es rutílico, contiene óxido de titanio, silicato de sodio y potasio, pues, ¿no? Como le indiqué, es un electrodo ideal para las personas que recién quieren ingresar al mundo de la soldadura. ¿Por qué? Porque tienes una apertura de arco suave y no te genera tantas salpicaduras como lo genera el 6011, pues, ¿no? Ideal para carpintería metálica, quiere decir que si quieres fabricar alguna mesa, alguna silla, lo puedes hacer con este tipo de electrodo. Herrería, que vendría a ser cerrajería, y estructuras livianas, de pronto algún techado o algo, pues, ¿no? ¿Ok? Mientras que el 7018, como le indiqué, ya es un electrodo más especializado. La característica que tiene bajo hidrógeno, carbonatos y fluoratos. La característica clave es que tiene alta resistencia, ¿ok? Genera un arco estable y poca porosidad. Más o menos el acabado queda como un 6013. ¿Ok? Son muy parecidos en el momento del acabado, ojo, en el momento que se genera el cordón, es algo parecido, quedan parecidos, pero la ventaja que tiene mayor resistencia a la tracción, el 7018, pues no. Como ustedes pueden ver, las aplicaciones más comunes es para soldaduras estructurales, para puentes, para recipientes que van a soportar altas presiones, pues no. De esa misma característica, los 70.000 PSI de fuerza de tracción es lo que hace característico a este tipo de electrodo, pues no. Mientras que el E308 es un electrodo para netamente soldar aceros inoxidables, pues no, especial para aceros inoxidables y por ende también tiene la propiedad que es anticorrosivo, pues no, donde se lo puede utilizar este tipo de electrodo en tanques, en cañerías, en la industria alimenticia y también la industria química, pues no, y estos son los electrodos más comerciales que utilizamos aquí en Ecuador, pues no. Como ustedes pueden ver en el portafolio de Promesa, nosotros tenemos en la marca Soldex, que también se la conoce, o bueno, ya va a pasar como Fortia, por eso estamos haciendo una transición de Soldex a Fortia, ¿ok? Nosotros tenemos los electrodos 6011 y 7018. Contamos con tres medidas en 6011, en 2.5 que viene a ser 332, 3.2 que viene a ser un octavo y 4 milímetros que viene a ser 532. Estas son unas fichas técnicas y adicional son también unos ensayos que se les hace a estos electrodos para que cumplan con todas las características en los cuales están apegados
al utilizar este tipo de electrodos, pues no. Estos son tanto una ficha técnica y un análisis, un estudio que se le hace al electrodo para que vean de que es un material de aporte con excelentes características, pues no. Como podemos ver aquí, el 6011, que me da este informe, que dice que el electrodo electrodo de tipo celulósico para soldadura de penetración, por lo general el 6011 se lo utiliza para bastante para lo que es raíz, soldadura de raíz, cuando recién vamos a juntar dos placas, ¿ok? Imagínense que ustedes preferible pueden utilizar el 6011 por la gran penetración que tiene de aporte del material a las juntas y después ya pueden rellenar con 7018. Este tipo de electrodo es ideal para ese tipo de unión, pues no utilizar como raíz, como soldadura de raíz el 6011, ¿por qué? Por la característica que tiene muy buena penetración, pues no. Y después ya pueden rellenar con 7018. ¿Ok? Vemos el estudio, que dice que es y adicional, tiene un arco muy estable, potente, y el material depositado de solidificación rápida, fácil aplicación con corriente continua y con corriente alterna. Este es el informe de nuestros electrodos Soldex, pues, ¿no? Que van a pasar a ser Fortia. ¿Qué más? Y aquí, como ustedes pueden ver, el amperaje recomendable, ¿ok? O el amperaje recomendado dependiendo del diámetro del electrodo. Si es 332, tiene que ser entre 60 a 80 amperios. Si es el 1/8, que es el más comercial, entre 80 a 110 amperios. Y si es el 532, entre 110 a 140 amperios, pues no. Aplicaciones donde lo podemos utilizar: soldadura para aceros no templados, aceros dulces, acero al carbón, el hierro negro que se lo conoce, carpintería metálica, ya les indiqué que puede fabricar sillas, mesas, cerrajería, ventanas, puertas, chapas delgadas, de pronto cuando necesiten algún tipo de alguna lata, algo, necesitan soldar, pueden utilizar este tipo de electrodo. Para posiciones verticales y sobre cabeza, esa es una recomendación. Por ejemplo, si vamos a soldar en posición vertical o sobre cabeza, disminuir 10 amperios, o sea, debemos ir jugando entre 60, 50 o así, ir disminuyendo en esta posición. No hay que subir tanto el amperaje, ¿ok? Sino más vale disminuir, como indica la teoría, unos 10 amperios. Pues no, ¿por qué? Porque si le subimos más amperaje, va a haber es muy distinto soldar en posición plana que en posición ascendente o descendente, ¿ok? Por ende, el charco de aporte se va a estar recargado muy abajo, muy hacia arriba, y por ende se puede chorrear, pues, ¿no? Por eso es recomendable no subir tanto el amperaje, más vale bajar para que no ocasione un mal aporte en el momento que se esté generando el cordón, pues, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y vienen en cajas de 20 kilos, pues, ¿no? Asimismo, el 7018, nosotros también tenemos en 3 presentaciones, en 1/8, este electrodo es recomendable soldar o regular el amperaje entre 90 a 140 amperios. Si es el 532, es recomendable entre 120 a 190 amperios, y si es el 316, regular entre 170 o 240 amperios, pues no. ¿Ok? ¿Cuál es la característica principal de este electrodo? Es un electrodo revestido tipo básico, ¿ok? De bajo hidrógeno, con extraordinarias características mecánicas y de soldabilidad. Presenta un arco muy suave, sí, es mucho más fácil arrancar, aunque ustedes no lo crean, arrancar un 7018, que es un electrodo más especializado, como le indico, que arrancar un electrodo 6011, que es un poquito más complicado, pues, ¿no? ¿Ok? El contenido de hierro y polvo mejora su tasa de depósito. Dentro de su categoría es el producto que presenta los mejores niveles de resistencia a la tracción. Como podemos ver, al ser 70, lo multiplicamos por 10.000, quiere decir que tolera 70.000 PSI de resistencia a la tracción, pues, ¿no?
donde podemos aplicar estos electrodos para aceros de mediano y alto contenido de carbono, bajas aleaciones, para aceros laminados en frío, para aceros de alto contenido de azufre y fácil fresado, por sus características de resistencia, fácil manejo y óptimo rendimiento, es especialmente adecuado para soldadura de tubería de vapor, para calderas de alta presión, para piezas de maquinarias pesadas, como les indico, un cucharón de un tractor, por ejemplo, construcciones metálicas en obra, puentes, edificios, vuelvo y repito, estructuras que van a soportar cargas súper extremas, y reparación navales, que también en lo que es embarcaciones podemos utilizar, pues, ¿no? Y las presentaciones vienen en cajas de 20 kilogramos. Si nos está viendo algún cliente de promesa, pueden solicitarle a su asesor de zona, pues, ¿no? En nuestro portafolio también tenemos Electrodos Haga, que es una marca muy reconocida y de larga trayectoria aquí en Ecuador. ¿Ok? En lo que es Haga, nosotros contamos en nuestro portafolio con electrodos 6010. Este tipo de electrodo también es de tipo celulósico, ¿ok? Donde más se lo utiliza este tipo de electrodo es en tuberías, ¿ok? Y también para lo que es soldadura de raíz, más o menos características parecidas que el 6011, ¿no? Son de la misma familia, se podría decir, pero más direccionado para lo que son tuberías y todo eso, y donde van pasar algún tipo de fluido de alta presión, pues, ¿no? Para este tipo de escenario se utiliza el 6010. Nosotros nomás contamos en nuestro portafolio con la medida de 1/8. Asimismo, tiene, según la fábrica, nos indica que el amperaje recomendado es entre 80 a 120 amperios, pues, ¿no? Para regular en la máquina, pues, ¿no? ¿Qué más vienen en caja de 20 kilogramos? Un kilo aproximadamente vienen 38 electrodos, pues, ¿no? El 6011, que es el más comercial, como indiqué, también tipo celulósico, excelente penetración, arco muy estable, potente y el material depositado es de solidificación rápida, fácil aplicación con corriente continua y alterna. Esto es la característica que nos indica AGA, ellos son los fabricantes de este electrodo. En este electrodo tenemos el 332, 1/8, 532, 3/16, pues, ¿no? Que vienen a ser 5 milímetros. También tiene su tabla de regulación de amperaje, un amperaje mínimo, un amperaje máximo, ¿ok? Vienen presentaciones de 20 kilogramos, asimismo, dependiendo el diámetro del electrodo, viene la unidades por peso, pues, ¿no? El más comercial es el 1/8, que vendrían a ser también 38 electrodos, pues, ¿no? Por cada kilo son 38 electrodos que vienen en en un kilo, pues, ¿no? 38 electrodos es igual a un kilo. ¿Qué más? Contamos con el 6013, como les indiqué, este es el más opcionado para las personas que quieren iniciar en el mundo de la soldadura. Es más, este es ideal para lo que es cerrajería, carpintería metálica. Contamos con tres medidas, el 332, el 1/8, el 532. Viene también cajas de 20 kilos y asimismo, dependiendo del diámetro del electrodo, el número de electrodos por kilo, pues, ¿no? 7018, que ya vimos cuál es la característica, cuál es la ventaja. Asimismo, dependiendo el diámetro, es la regulación del amperaje. El 7018 por lo general siempre requiere más amperaje al ser un tipo básico y por ende la resistencia a la tracción que tolera o que deposita el material para que tenga esta función requiere mayor amperaje, pues, ¿no? El 308, el 312 y el 316 ya son electrodos para lo que es acero inoxidable. Vuelvo y repito, va a depender mucho la calidad o el tipo de acero inoxidable que es direccionado estos electrodos. También vienen en dos medidas. Bueno, 332, 1/8, el 332, el 312, el 332 y 1/8 también vienen, y el 316 vienen en presentaciones de 1/8. Estos sí vienen, la caja viene 5 kilos
y también el número de electrodos dependiendo el espesor o el diámetro de cada uno, pues, ¿no? Por ejemplo, el 1/8, una caja en la caja de 5 kilos o por cada kilo vienen 28 unidades, pues, ¿no? 28 electrodos por cada kilo, tomando como referencia el de 1/8, pues, ¿no? Vuelvo y repito, cualquier novedad, cualquier consulta, si algún ferretero nos está viendo, puede solicitarle a su asesor de confianza de Promesa, pues, ¿no? Como siempre, las protecciones para el soldador siempre tienen que utilizar los EPP, como podemos ver el gorro. Muchas veces recordemos que no les tocaría soldar sobre cabeza, por ende va a haber proyecciones que ustedes le pueden caer, sea en el cuero cabelludo, o pueden ocasionar algún malestar, o sea, malestar hablando de alguna salpicadura, algo, imagínese el cuero cabelludo es bien sensible, ¿ok? Para eso debemos protegerlo con gorros de cualquier proyecciones que vaya a caer al operario, pues, ¿no? La mascarilla también, la mascarilla, recordemos que la atmósfera protectora, el revestimiento genera gases y esos gases también son lamentablemente el operario lo respira, para eso es importante utilizar una mascarilla, si es con filtro, mucho mejor, y se podría decir que la normativa requiere, sugiere y obliga a utilizar al menos este tipo de protección personal, una mascarilla para evitar esos gases, respirar esos gases y por ende o no ocasionarle una enfermedad futura al operario, pues no. Máscara para soldar, recordemos que si no utilizamos máscara lamentablemente no podemos arquear, pues no, eso sí, siempre sí o sí debemos utilizar máscaras para soldar, si son ya en la actualidad ya hay máscaras fotosensibles que tienen mejores características que las tradicionales como la que tiene ahí en la figura, ya podemos regular la sensibilidad, podemos regular el tiempo de pasar de oscuro a claro, ¿ok? Hay esa protección. De todas maneras, cuando uno termina el cordón, todavía queda como al rojo vivo y eso también le puede afectar a la vista del operario, ¿ok? ¿Qué más nos indica? Guantes de cuero, claro, no tienen que llegar hasta la muñeca, tienen que superar la muñeca, tienen que ser altos, ¿ok? Los guantes para proteger a sí mismo de cualquier proyección. Lo que es el mandil, lo que son los zapatos de seguridad, botas, ¿ok? Y todo este tipo de EPP para que haya una buena protección del operario y por ende no tenga ninguna novedad futura, tanto en la salud y también en lo que es algún accidente laboral, pues, ¿no? Y eso es todo. Les agradezco por su participación, espero que les haya servido. Nuevamente estén pendientes de las redes sociales, que ahí es donde nosotros publicamos este tipo de charlas, este tipo de eventos. Recordemos que Roma Experto es una escuela técnica comercial dirigida para ustedes, las personas que están en el mundo ferretero, en el mundo de la construcción, o también el público en general, pues no, que necesita muchas veces estas recomendaciones, estos tips para que ustedes puedan tener un buen asesoramiento y por ende también una buena aplicación de las herramientas y todo eso, pues, ¿no? Entonces, quedo agradecido. Nos vemos en una próxima sesión y estén pendientes de nuestras redes sociales. Listo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.